puedan preguntar ustedes para que puedan repasar. Vamos, les comparto las diapositivas. ¿Se ve? Sí, doctor. Listo, perfecto. Entonces comenzamos. Es cortísimo, pero es importante. ¿Qué es crisis hipertensiva? Un grupo de heterogéneo, o sea, varias situaciones características. ¿Por qué? O caracterizadas porque por la elevación súbita y rápida de la presión arterial, y esto pone en peligro la vida del paciente. O sea, es una alteración tanto funcional o estructural del órgano diano. Y la mayoría resulta de un tratamiento inadecuado. Recuerden, cuando tengan un paciente con crisis hipertensivas, o dejaron de tomar su medicamento, o el medicamento que le están dando no es el adecuado. Recuerden también esta parte, no hay un nivel de presión que determine el diagnóstico. La mayoría está en emergencia hipertensiva y con presiones arteriales sistólicas mayores de 220 y diastólicas mayores de 120. Eso no quiere decir que mayor de 180 no sea una crisis. Existen dos, la urgencia y la emergencia. La urgencia, no hay lesión de órgano blanco, tiene buen pronóstico y no necesariamente requiere hospitalización. El tratamiento es vía oral y tienes hasta 48 horas, o sea, 2 días para darlo. Y la reevaluación hay que hacerlo precoz a las 24 horas. Mientras que la emergencia, esa sí es importante y vamos a tratarla en unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las falsas urgencias hipertensivas? Aquellas elevaciones tensionales producidas en su mayor parte por estados de ansiedad o provocados por dolor. No conllevan daño en órgano diana y no precisan un tratamiento específico, ya que ceden cuando lo hace la causa o cuando cede la causa que las provocó. Esa es una falsa urgencia hipertensiva. Doctor, entonces, ¿cuáles son las crisis hipertensivas y las emergencias? ¿Cuáles son las lesiones de órgano blanco? Las principales o los principales órganos blancos son el cerebro, el corazón, el riñón, la retina también podemos tomar ahí. Entonces, una emergencia hipertensiva es una elevación de la presión arterial con daño de órgano blanco. Y está condicionada, o esta condición relacionada con exacerbación aguda de una hipertensión arterial crónica, ¿no? Que requiere una reducción inmediata y monitorizada de la presión arterial con una unidad de cuidados intensivos y un monitor, y que necesita medicación parenteral. En las emergencias hipertensivas, la vía oral no es el tratamiento adecuado, sino parenteral, y necesita una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo va a estar el paciente? Con encefalopatía hipertensiva, no va a poder hablar, una hipertensión maligna acelerada, tal vez con ceguera, insuficiencia cardíaca izquierda aguda, o con disección aórtica aguda, o con infarto agudo de miocardio, o con angina inestable, las eclánticas y las preclánticas que hemos visto en la anterior clase, las hipertensiones severas intraoperatorias o postoperatorias inmediatas, y las crisis hipercatecolaminérgicas, ¿no? Como en el síndrome que hemos hablado anteriormente. Y aquí miren, lesión de órgano blanco con hemorragias, ACVs hemorrágicos, hemorragias intracranianas hipertensivas, ya sea cerebelosa, ¿no? O intracraniana. La cardiopatía hipertensiva con edema agudo de pulmón, con síndrome coronario y elevación del ST en cara inferior, en este caso, o inferolateral, de 5 y hasta B6. Con coartación o disección de aorta, en este caso está disecando la aorta, con una nefropatía aguda, una glomerulopatía hipertensiva, y el tratamiento depende del juicio de determinar cuán rápido se debe reducir la presión arterial, y también ver la terapia adecuada. No hay evidencia, por el contrario, se describe riesgo en algunas situaciones de descenso rápido de la presión arterial, especialmente en las urgencias. Las lesiones renales o coronarias deben reducir la presión arterial no más del 25%, y este número deberían tomar en cuenta, un 25% de la presión arterial media, ¿no? Recuerden que la presión arterial media, y eso han hecho en semio, se toma la diastólica más 1/3 de la diferencia entre la sistólica y la diastólica.
Por ejemplo, si tiene 160, 100, la media sería 100 más el resto, ¿no? 160 menos 100 son 60. Entre 3, 20. 120 sería la media. Y tienes que bajar el 25% de esos 120, o sea, 40. 40. Entonces tendrías que bajar a una media de 80. El infarto cerebral, el tratamiento antihipertensivo, solo si la presión arterial es mayor de 220. Y miren, este número es tan alto, pero si tiene un infarto cerebral, un ACV isquémico, no piensen en bajarle muy rápido si está en 210, 180. Aunque para nosotros nos daría la intención que está muy alta, pero en un infarto cerebral necesita perfusión cerebral, ¿no? Y la diastólica más de 130. Solo así, si está más de 220 la sistólica y más de 130 la diastólica, dan tratamiento endovenoso y la baja. Pero si un paciente tiene síndrome coronario agudo y quieren trombolizar, la presión arterial debe ser menos de 185, 110. Entonces deben darle nitratos, idealmente nitroglicerina, para bajar a menos de 185 la sistólica y menos de 110 la diastólica. Si hay una hemorragia cerebral en tratamiento antihipertensivo, debe darse con una presión mayor de 180 a 130. O sea, aquí es bajar a menos de 180 y menos de 130. O la hemorragia subaracnoidea si la presión arterial media es más de 130. Entonces debes bajar en esas condiciones, dar el tratamiento. ¿Qué fármacos debo dar, doctor? Miren todos estos que se utilizan en nitroprusiato, nicardipino, labetalol, enalaprilato, endovenoso, esmolol, fentolamina, nitroglicerina e hidralacina. Y acá están las dosis, ¿no? Que ese rato tendremos que revisar cuando vamos a usar, porque esto no se usa frecuentemente, como les dije. Hay algunas drogas que se pueden dar en ciertas emergencias, por ejemplo, la encefalopatía hipertensiva con nitroprusiato, nicardipino o labetalol. La hipertensión maligna, el labetalol, el nicardipino, nitroprusiato o el enalaprilato. El ACV, el stroke, nicardipino, labetalol o nitroprusiato. Pero si es infarto o angina inestable, al principio la nitroglicerina, que es un vasodilatador coronario y arterial. También podrías utilizar nicardipino, labetalol, esmolol. Falla cardíaca aguda, también nitroglicerina a la cabeza, enalaprilatos, que es un IECA, o diuréticos de asa como la furosemida. Disección aórtica, el nitroprusiato, el esmolol, el labetalol. Crisis adrenérgicas, fentolamina y nitroprusiato. Emergencia hipertensiva posoperatoria, nitroglicerina, nitroprusiato, ¿no? Labetalol, nicardipino, y en la preeclampsia y eclampsia, como ya hemos dicho, la hidralacina, que no la tenemos, el labetalol y el nicardipino. ¿Quieren un rato, por favor? A ver, chicos, denme 5 minutos, un ratito, por favor, tengo una emergencia.
Listo, chicos, continuamos. Entonces, como hay la preeclampsia y eclampsia, la hidralazina, el labetalol y el nicardipino. Y si ustedes se fijan, acá no está el nifedipino, el, la metildopa, porque no hay endovenosos, pero sí hay labetalol. Entonces, en el seguro tenemos labetalol y podríamos utilizar esos medicamentos. Entonces, en resumen, si tenemos una presión arterial sistólica más de 180 o la diastólica más de 120, hay que hacer una evaluación clínica, ver los signos y síntomas de gravedad. Si tiene signos y síntomas de gravedad, o sea, lesión de órgano blanco, lo catalogamos como emergencia hipertensiva. Debemos derivar inmediatamente un servicio de urgencias hospitalario para tratamiento específico. Doctor, si estoy en el campo y no tengo nada endovenoso, dale ese rato captopril, lo único que vas a tener. 2, vía oral, nunca sublingual, no se usa sublingual, vía oral, y en media hora controla y derívalo inmediatamente. No te quedes con el paciente, no veremos tu presión, nada, derívalo, ¿no? Si no tiene signos clínicos de emergencia, pues reposo 30 minutos, considerar los síntomas acompañantes como dolor agudo, ansiedad, a veces se ponen ansiosos y su tratamiento analgésico ansiolítico. El otro día tiene una paciente asintomática y 200 sobre 120, ¿no? Entonces, después de los 30 minutos, mides la presión. Si bajó a menos de 180 o la diastólica a menos de 120, es una pseudocrisis. Y eso, control y estudio ambulatorio por su médico de familia. Si después del reposo 30 minutos la presión sigue más de 180 o 120, es una urgencia hipertensiva porque no tiene lesión de órgano blanco, ya hemos dicho. Y si no tiene lesión de órgano blanco, hay que ver síndromes hiperadrenérgicos, porque hay que hacer un tratamiento específico, ¿no? Reposo 1 a 2 horas, ¿no? Y ver si son pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, tratamiento con un antihipertensivo vía oral, ¿no? Si es paciente con síntomas inespecíficos, tratamiento con antihipertensivos vía oral de acción prolongada, siempre remitir a su médico antes de la semana y en algunos, pues, mandar a hacer fondo de ojo. Si es patológico, pues si hay exudados, hemorragias, papiledema, no ven bien, no ven puntitos negros o no están viendo una parte, que le hagan fondo de ojo para ver si es una emergencia. Tal vez no nos estamos dando cuenta de un desprendimiento de retina. Reposo 1 a 2 horas y después de las 2 horas del tratamiento bioral, si la presión ha bajado, pues tratamiento antihipertensivo y remitirlo en 24 a 48 horas al médico. Si la presión sigue alta, a un servicio de urgencia hospitalario y nuevos controles tensionales con un antihipertensivo bioral diferente al anterior, o sea, siempre dándole antihipertensivos potentes, ¿no? Puede ser un IECA, un ARA. Y si sigue muy alta y no tiene síntomas, ya son 2 días y sigue más de 180, 190, 120, pues ahí hospitalizarlo, porque tal vez va a necesitar triple o cuádruple terapia, ¿no? Eso es lo importante. Entonces no se olviden ese 180, 120 y los signos y síntomas de lesión de órgano blanco. Eso es lo más importante. La encefalopatía hipertensiva pues se manifiesta por un síndrome de hipertensión severa, disfunción cerebrovascular y compromiso neurológico, ¿no? La fisiopatología es un vasoespasmo versus una vasodilatación y hay una hipertensión y autorregulación cerebral en las arterias cerebrales, que la respuesta normal de las arterias cerebrales a incrementos súbitos y agudos de la presión arterial es que haga vasoconstricción. Eso es la autorregulación y esto previene el incremento de flujo sanguíneo durante elevaciones agudas de la presión arterial y aumenta la presión microvascular. Si la presión arterial es más de 250 a 150, pues ahí se produce esto, y el nivel de presión arterial está asociado a encefalopatía, y esto varía entre los individuos. Algunos pueden hacer encefalopatía con 200 y otros con 250. Entonces es diferente. Entonces la perfusión cerebral se ve con estas fórmulas, pero que lo más importante es que tengan en cuenta cómo sacar la presión arterial media, ¿no? Porque la presión arterial media es lo más importante y la presión de perfusión cerebral es la media menos la presión intracraneal.
Entonces, lo normal, la autorregulación cerebral normal va entre 50 hasta 150. Y hemos dicho en la anterior, si pasa de esta, pues vamos a tener hipoperfusión cerebral. Entonces, la perfusión va de 70 a 40 hasta 190 a 130. Entonces, en la autorregulación cerebral en un hipertenso, esta es la representación esquemática de la autorregulación del flujo cerebral en un paciente normotenso arriba, ¿no? Y un sujeto hipertenso a la derecha y en negrito. En ambos grupos, el incremento de la presión arterial media está asociada con mantenimiento del flujo cerebral, ¿no? Entonces, aquí está el flujo cerebral, se mantiene, ¿no? En los normotensos a presiones menores, en los hipertensos a presiones mayores, ¿no? Y cuando se pierde la autorregulación se incrementa, ¿no? Y hay una elevación marcada de la hipertensión y del flujo cerebral. Estos cambios ocurren en presiones altas en pacientes con hipertensión debido a este engrosamiento arteriolar y a esta vasoconstricción. Entonces, si hay vasoconstricción, pues va a producir una isquemia cerebral, ¿no? Y una mayor presión arterial media en pacientes con hipertensión que van. Entonces, si hay una perfusión cerebral, ¿no? O una, bueno, lo puse, pero un flujo de perfusión cerebral disminuido, la presión de perfusión cerebral, debajo del límite inferior, pues va a producir hipoperfusión e isquemia. Por eso que es importante no bajar muy rápido la perfusión cerebral, la presión arterial en pacientes con infarto o con ACVs, y hemos visto con ACVs isquémicos, ellos necesitan presión de perfusión más altas, y los pacientes con ACVs hemorrágicos menos, pero comparado con los normales, pues necesitan más. Y si están una presión de perfusión cerebral más allá del límite superior, existe vasodilatación, pseudoespasmos, porque esas vasodilataciones hacen que pareciera que los vasos normales parezcan espasmos segmentarios y hay edema, ¿no? Entonces, si la barrera hematoencefálica se rompe, hay una ruptura y las vénulas, eso va a producir edema y cambios locales en iones y neurotransmisores. Una vasoconstricción simpática por descarga nerviosa simpática va a producir un cambio en el punto de autorregulación y disminución del flujo de perfusión cerebral y activación de los canales de potasio-calcio dependientes. Todo esto aumenta en la producción de angiotensina 2 y subsecuente aumento del estrés oxidativo de la función vascular anormal, ¿no? Por lo cual también entraría en el tratamiento de antagonistas de receptores de la angiotensina. Entonces, nuevamente, si la presión arterial sistólica sobrepasa el rango de autorregulación, más de una presión arterial media, hemos hablado de 150, va a llevar a un aumento de la perfusión cerebral, pero las lesiones en las paredes de los vasos pueden producir aumento de la permeabilidad capilar, extravasación de proteínas e edema intravascular intersticial. Y esto va a producir todas las alteraciones que hemos mencionado. Lesión de parénquima cerebral, aumento brusco de la presión de perfusión cerebral, por consiguiente una respuesta de vasoconstricción severa para que no haya ruptura de los vasos, y esto va a llevar a la hipoperfusión cerebral global en las horas posteriores. Y en la perfusión cerebral alterada, pues signos y síntomas que duran 2 o más días. Entonces hay que tener mucho cuidado y bajar la presión arterial. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico, doctor? Ya mucha fisiopatología, hipertensión, más signos de disfunción cerebral multifocal, resolución de signos cerebrales luego del tratamiento efectivo. Se estaba con cefaleas intensas, con alteraciones visuales, y le bajas la presión arterial y se va a resolver estos síntomas, ¿no? Y algunos pues tienen náuseas, palidez, vómitos, visiones alteradas, ceguera, cefaleas intensas, edema y una retinopatía con alteración a nivel de la retina.
¿Quiénes hacen encefalopatía hipertensiva? Pues los que tienen hipertensión no tratada, niños y jóvenes con enfermedades tratables como la enfermedad parenquimal renal, la hipertensión renovascular, que ya hemos hablado en la primera clase, hace 2 clases, que hemos hablado de los pacientes añosos con aterosclerosis y de las pacientes jóvenes que tienen enfermedad del vascular a nivel de las arterias renales, la feocromocitoma y la eclampsia, ¿no? ¿Qué drogas? Pues pueden producir crisis hipertensiva y encefalopatía hipertensiva, las anfetaminas endovenosas, el uso de cocaína, inhibidores de la monoamina oxidasa, tengan cuidado cuando utilicen estos medicamentos, o la suspensión brusca de clonidina, ¿no? La clonidina es un vasodilatador y antihipertensivo vasodilatador, y cuando lo suspendes bruscamente puede hacer una crisis hipertensiva. Pueden haber también en la resonancia leucoencefalopatías posteriores, ¿no? Afectando la sustancia blanca parieto-occipital. Y el diagnóstico diferencial de una encefalopatía hipertensiva es un ACV isquémico, que a veces es difícil de diagnosticar, un ACV hemorrágico, un tumor cerebral, encefalitis por herpes simple, epilepsia, lupus o uremias. Entonces, la encefalopatía hipertensiva podría ser en algún momento un diagnóstico de descarte. ¿Cuál es el manejo? Ya hemos dicho que este es endovenoso, reducción rápida de la presión arterial, ¿no? Para lo que hemos mencionado. Entonces, creo que eso era lo único que faltaba, pues hemos debido concluir. No sé si tengan algunas preguntas o algo que quieran que veamos. ¿No hay nada? ¿Ni preguntas? Algunos ya deben estar atentos a la bendición del Señor, tal vez quieran irse. Listo, chicos, nos quedamos ahí. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, chicos, nos vemos.